Hola Lola. Hola, buenas. ¿Qué tal? Hola. Hola a ¿Qué todos. tal? Bienvenidos al canal de Come Piedras. Esta ya es la segunda vez que grabamos este vídeo y es que nos ha pasado de todo. Teníamos una toma en exteriores la mar de bonita, nos ha pasado de todo. Desde vecinos ruidosos hasta fallos técnicos como no poner el micrófono en marcha. Bueno, ahora ya parece que volvemos a la carga. Bueno, pues hoy vamos a responder a una de las grandes preguntas, uno de los grandes misterios del geocaching, que son los rastreables. Sí, es una cosa que cuando se empieza, pues resulta un tanto intrigante. Nos lo han preguntado unas cuantas veces. No nos han preguntado tanto qué es un rastreable, nos han preguntado que qué hago con ellos. Bueno, pues vamos a intentar responder a esas preguntas. Lo primero, ¿qué es un rastreable? ¿Qué aspecto tienen? ¿Cómo nos los podemos encontrar? Y por último, ¿qué es lo que hay que hacer con ellos para no meter la pata? Porque la verdad es que con los rastreables, por desgracia, a veces se mete la pata por desconocimiento, más que por mala idea. Así que, bueno, pues vamos a ello. En primer lugar, ¿qué es un rastreable? Pues un rastreable es un código. Es un código formado por letras y números, creo que entre 5 y 6, creo que son 6 habitualmente. Y en el pasado eran solo números, ahora los más recientes tienen letras y números y los podemos encontrar de diversas maneras. El ejemplo más clásico son los travel books. Les decimos travel books, travel bugs. Bueno, nosotros en España castellanizamos todo. Entonces, por ejemplo, a los travel bugs los llamamos travel books, a los trackables los llamamos tracables o rastreables en castellano, que es la palabra correcta. Pero bueno, o sea que si nos oís decir tracables, pues bueno, ya sabéis a lo que nos referimos. El caso más clásico es el de los travel books, como decimos, que son estas chapitas. Son unas chapitas que tienen el logo de los travel books. Bug significa bicho, que a veces nos han traducido esto como bichos viajeros, travel bugs, porque tienen esta especie de escarabajo formado por código de barras, no es un código de barras, pero lo parece. Y lleva el nombre Travel Bug, aquí lleva el logo de geocaching y aquí en pequeñito lleva grabado el código del rastreable. En esta chapita lleva una cadena para que lo podamos enganchar a cualquier otro tipo de objeto y convertirlo de esa forma en rastreable. Más recientemente los Travel Bugs han tomado otras formas, no solamente esta chapita que es lo clásico, y están los Travel Tags, que son, no deja de ser un Travel Bug, pero un poquito más bonito, como por ejemplo este, aquí tiene su código, o también pues este que nos regalaron nuestros amigos de Cache Canadá en un sorteo y que lleva su logo. Bueno, todo esto son Travel Books, Travel Tags, como lo quieras llamar. Y lo que caracteriza a todos, sean más bonitos, sean más feos, o incluso estos que nos dieron, que tienen forma de un animalito, cualquiera de ellos lo que tiene como característica es esta, además del código del rastreable, la cadenita que sirve para engancharlo a un objeto. Y entonces, ¿cuál es el ejemplo más clásico? Pues coger un juguete pequeñito que quepa dentro de un caché de tamaño medio o pequeño, como este que encontramos hace poco en un evento. Como veis, es un llavero de Obi-Wan Kenobi, de Lego, al que le han puesto la chapita. Y eso hace que este muñequito se convierta en rastreable. Vale, ¿y qué significa convertirse en rastreable? Pues significa que este muñequito con esta chapita de Travel Bug tiene una ficha en la página de geocaching.com a la que podemos acceder a través del código del rastreable y ahí los geocachers cuando lo encuentran en un caché o cuando lo dejan y con todos los movimientos que tienen estos rastreables quedan ahí registrados y podemos rastrear cuál ha sido la historia, por dónde ha pasado, quién lo ha recogido, etc. Es una cosa muy entretenida y muy bonita. Como veréis luego en un ejemplo que ponemos al final, hay incluso un mapa del mundo en donde podemos ver por dónde ha ido pasando este rastreable. Otro tipo de rastreable muy común, pero que cada vez es menos común por desgracia en los cachés, ¿verdad? Son las geocoins. Y las geocoins, como su nombre indica, es una moneda. En este caso no llevan una cadenita ni nada para engancharlo a nada, porque el objeto rastreable es la propia moneda. Entonces la moneda pues puede ser más bonita o menos, como esta es muy bonita, esta es una moneda conmemorativa de España que se diseñó hace unos años
y que tiene su código rastreable pues aquí en un lado muy pequeñito, a veces son imposibles de ver, pues sobre todo para los que ya no tenemos la vista como la teníamos de jóvenes, pues nos cuesta bastante encontrar el código rastreable y hay que tirar de lupa y esas cosas. Y bueno, aquí tenemos una que hizo nuestro amigo Cancus, de conmemorativa de nuestro vídeo coma del GIF de 2018, ¿no? Sí. Que es muy bonita, se pueden hacer personalizadas, como veis en este ejemplo, y bueno, el objeto rastreable en este caso es la propia moneda, que es una geocoin. Pero no todas tienen forma de moneda. Últimamente se ha dado en producir geocoins, objetos rastreables que no tienen forma de moneda, como por ejemplo este que tenemos aquí, del evento de María de Huerva, de hace unos años, del 2018 también, que está troquelado con la forma de la mascota del equipo que organizó el evento. E incluso este año hemos recogido una geocoin, que ya llamarle geocoin es un poco raro porque ni siquiera es plano, es tridimensional, es el guantelete de Thanos, ¿verdad? Y que bueno, que se considera también una geocoin. Todo esto son objetos rastreables. Bueno, y aquí tengo otro ejemplo. Este es incluso de madera. Hay geocoins de madera, en algún ejemplo hemos visto en alguno de los vídeos, y esta es un travel book de madera también. Como veis, los travel book tienen todo su cadenita para poderlo enganchar a algo. Entonces veíamos que uno de los ejemplos es engancharlo a un juguete para que se pueda dejar dentro de un caché o recoger de un caché. Pero no necesariamente todos tienen por qué estar colocados en un objeto que vaya a viajar de caché en caché, porque ese es el objetivo de los travel bags. Lo podemos enganchar, por ejemplo, nosotros lo tenemos aquí enganchado en nuestra rana Signal, entonces ella va con nosotros a los eventos y a las rutas, entonces quien la ve puede registrar su tracable, pero siempre estará con nosotros, no va a estar nunca en un caché. Claro, y lo mismo pasa, pues por ejemplo, este travel tag que tenemos, que es el que tenemos de nuestro equipo, que lo llevamos en la mochila, pero también lo imprimimos en camisetas y en otros objetos que llevamos con nosotros para que la gente los pueda registrar. Y también, claro, y también los podemos encontrar en otros sitios. Por ejemplo, existen los travel bags que no se enganchan mediante una cadenita, sino en forma de pegatina. Esos los venden sobre todo para vehículos. Lo podemos poner en un coche. Y muchos de los geocaches, pues en nuestro coche tenemos la pegatina del travel bag con el código de rastreable. Entonces lo que se rastrea es el coche. Evidentemente el coche en principio no se lo tiene que llevar nadie que no sea el propietario. Entonces lo único que puedes registrar es que lo has visto. Y ahí viene la siguiente parte, que es ¿qué hago con los rastreables cuando los encuentro? Da igual que los hayas visto en una camiseta, en la rana Signal, en la mochila o en el coche de un geocacher, en la mascota de un geocacher, donde sea, o incluido en un caché. Bueno, pues hay diferentes opciones. Como os decíamos al principio, cada rastreable tiene una ficha en geocaching.com. Y entonces, al acceder a esa ficha mediante el código del rastreable, vemos ahí qué es lo que se puede hacer, cuál es el objetivo, eso lo vamos a ver a continuación en un ejemplo, y sobre todo sabemos si nos lo podemos llevar o no, o simplemente registrarlo como descubierto. Una de las opciones que hay es que me lo llevo. En este caso, que te lo encuentras en un caché, existe la opción de registrarlo como que te lo llevas. Cuando lo dejas en otro caché, pues registras que lo has dejado. Y cuando es un rastreable que o bien no te llevas porque no quieres, o no te llevas porque es de alguien y no está pensado para que tú te lo lleves, registras que lo has visto. En la jerga de los rastreables es que lo has descubierto. También puedes escribir una nota. Como veréis, la ficha de los rastreables es muy parecida a la ficha de los cachés, y entonces pues el procedimiento es más o menos el mismo. Hay una serie de opciones, igual que cuando un caché puedes decir que lo has encontrado o no lo has encontrado. En el caso de unos de los rastreables, pues dices que te lo has llevado, o que lo has dejado, o que lo has visto, o hay otras opciones que vamos a ver a continuación. Una cosa muy importante de los rastreables es que no son objetos de intercambio. No nos los tenemos que quedar. En principio, el objetivo de cualquier rastreable, como este, es viajar de caché en caché. Es decir, tú te lo llevas de un caché, te lo quedas durante un tiempo, el mínimo indispensable, y lo vuelves a dejar en otro caché. No son objetos para que te los quedes. Eso es muy importante porque
desgraciadamente hay mucha gente que no sabe cómo funciona y terminan desapareciendo. Y muchos de los tracables tienen a lo mejor una misión, pues ir a un determinado país o hacer una determinada función, y muchas veces el juego se rompe porque alguien se lo queda. Sí. Por desgracia, uno de los problemas de los rastreables es que desaparecen. Porque haya alguien que se lo lleva sin querer porque no sabe cómo funcionan y se creen que son un objeto de intercambio, o porque desaparece, el caché es expoliado y desaparece junto con el caché. Otra cosa importante también es que nosotros nos podemos llevar un rastreable de un caché y no tenemos que dejar otro rastreable a cambio. El objetivo es que viaje, y para que viaje lo que hay que hacer es llevárselo y ponerlo en otro caché. Así que no es necesario, no hace falta que dejemos otro rastreable a cambio, ni ningún otro objeto. Bueno, si lo dejamos, pues mejor que mejor, pero no es obligatorio. Y entonces ahora la siguiente pregunta que hacen algunas personas es ¿cómo conseguir estos rastreables? Sí, claro. Lo siguiente que se pregunta es, bueno, ¿y cómo consigo yo uno de estos rastreables tan chulos? Bueno, pues lo básico es comprarlos. En las tiendas de geocaching los venden, por ejemplo los Travel Box los venden así. Este es uno que todavía está sin estrenar, lo recibes en este envoltorio y lo tienes preparado para colocárselo a un objeto y convertirlo en rastreable. También puedes comprar Travel Tags, que son estos que tienen distintas formas. También los puedes encargar, eso ya es más complicado, y la opción más barata es que te los regalen. ¿Y cómo puedes conseguir que te los regalen? Pues en algunos eventos, sí, en los eventos grandes, fundamentalmente en los megas o en los gigas, de forma promocional se suelen regalar algunos de estos travel tags por parte de los organizadores o por parte de los revisores que a veces visitan los megas. Por ejemplo, este en concreto nos lo regalaron en un evento, y este también. Y esto, pues como podéis imaginar, este lo hemos comprado y este también lo compramos, entraba dentro de la caja sorpresa del mes pasado. Bueno, pues ahora que ya sabemos qué son los rastreables y qué es lo que se puede hacer con ellos, pues vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo, concretamente el de este objeto rastreable, de este pequeño llavero de Obi-Wan Kenobi, que lo encontramos en un caché y vemos qué es lo que hay que hacer para registrarlo como encontrado. Y vemos algunas de las opciones que hay. Bueno, pues vamos a verlo. Venga. Empezamos en la página principal de Geocaching y nos vamos en el menú a la sección Jugar y ahí la opción de Rastreables. En esta sección nos aparece en la parte inferior una serie de enlaces útiles sobre rastreables y una serie de preguntas y respuestas que más o menos es lo que os hemos contado en el vídeo. Lo que tenemos que hacer es irnos a esta ventanita de aquí arriba e introducir el código del rastreable. Una vez que lo introducimos, le damos a la lupa y nos lleva directamente a la ficha del rastreable. En la parte superior aparece el nombre del rastreable, el que le haya puesto su propietario, que viene aquí el nombre, cuándo se liberó el caché y desde dónde. Y aquí podéis ver que nosotros lo hemos recogido en un evento que se llama la Abuela Endgame. Aquí debajo lo que aparece es el objetivo de este rastreable, el que le haya puesto su propietario. Aquí puede que no aparezca nada, entonces lo único que interesa es viajar de caché en caché, y también alguna información adicional que el propietario haya querido poner sobre este rastreable. Y en la parte inferior aparecen todos los registros de este rastreable. También tenemos una foto opcional que puede aparecer o no, y como en las fichas de los cachés, también aparece una sección donde podemos ver todas las imágenes que los usuarios han ido subiendo en sus registros. Finalmente tenemos esta opción de ver el mapa, que es donde vemos un mapa de todos los lugares por donde ha pasado el caché. Aquí vuelven a aparecer los registros, pero no son todos los registros, son todos los que han implicado algún tipo de movimiento del rastreable de caché en caché. Y aquí podéis ver el mapa donde aparecen pues todos los registros que ha tenido, todos los movimientos. Se puede ir ampliando para ver en distintas zonas pues por dónde ha viajado. Si volvemos, aquí en esta sección opciones del rastreable es donde podemos hacer distintas cosas con el rastreable, como por ejemplo seguirlo o ver ese mapa en Google Earth. Y para registrarlo tenemos la primera opción, que es lo encontraste, regístralo. Le damos ahí y aparece
un cuestionario, una ficha muy parecida a la de registrar un caché. Ahí tenemos en primer lugar qué tipo de registro, la fecha en la que lo registramos. Os recomendamos que pongáis la fecha en la que hacéis el movimiento de ese rastreable. Nosotros vamos a cambiarle la fecha que viene por el día 10, que es cuando lo movimos. Aquí viene otra vez el código de rastreo, que lo he tapado porque no tiene por qué aparecer si no lo has recogido el rastreable. Y entonces vamos a ver cuáles son las opciones. No sé por qué narices aparecen en inglés, pero bueno, así es. En la página web aparece así, aunque lo tengas en castellano, al menos de momento, o por lo menos en mi configuración, y tenemos varias opciones. La primera es llevárselo, la siguiente es cogerlo de otro sitio diferente al que estaba originalmente registrado, escribir una nota o descubrirlo. La última opción es descubrirlo, que es registrar que has visto ese rastreable pero que no te lo has llevado. Nosotros lo que hicimos fue recogerlo de un evento y por tanto nos vamos a la primera opción, que es llevárselo de, en este caso, el evento en el que fue registrado por última vez. Y aquí ya escribimos pues un registro como hacemos en los cachés. Conviene escribir algo, no dejarlo en blanco, porque como ya os digo, dejar estas cosas en blanco pues resulta un poco triste. Escribir un poco de lo que habéis hecho. Y una vez que está, le damos a enviar y ya está registrado el rastreable. Aquí podéis ver que tenemos la opción de subir una foto. También podemos eliminar o editar el registro como ocurre en las fichas de los cachés. Y aquí arriba ya veréis que pone que ahora nosotros hemos retirado ese rastreable del evento de donde lo encontramos. Y aquí aparece nuestro registro ordenado por fecha. Como hay gente que ha hecho registros en fechas posteriores, pues aparece por aquí en medio. En principio, si fuera el último registro, que seguramente lo es, pues debería aparecer en primer lugar en el listado. Si nos vamos al mapa, una cosa importante es que no aparece nuestro registro. Y no aparece porque este registro, llevárselo de un caché o llevárselo de un evento, no implica ningún movimiento. Bueno, pues si volvemos e intentamos hacer otro tipo de registro, veréis que ya no tenemos ninguna de las opciones anteriores, porque se supone que está en nuestro poder. La cuestión es que en la página web, para poder registrar el rastreable como dejado en un caché, lo que hay que hacer es ir a registrar un caché. Así que si nos vamos a registrar un caché como encontrado, entonces nos aparece el rastreable en nuestro inventario. Aparece aquí abajo, como podéis ver, y nos deja la opción de no hacer nada con él, si no lo dejamos, de visitar, en el caso de que vayamos con el rastreable pero no lo dejemos, y la opción de dejar. En el caso de la app es diferente y ahí hay que hacerlo directamente desde la ficha del rastreable, decir que lo dejamos y en ese momento hay que especificar en qué caché lo estamos dejando. Es algo diferente, pero el principio es el mismo. Bueno, pues con esto ya está todo. Creo que ha quedado más o menos claro qué son los rastreables, qué es lo que hay que hacer con ellos y lo que no hay que hacer. Ya sabéis que lo importante es que viajen, te lo puedes llevar pero no son para quedártelos. En el caso de los que ni siquiera te los puedes llevar, como la ranita o los que están en los coches, lo que haces es registrar que lo has visto y nada más. Y ya está. Yo creo que con esto... Si os queda alguna duda, pues ya sabéis. Sí, si os queda alguna duda, ahí en los comentarios nos dejáis la pregunta e intentaremos resolverla lo antes posible o hacer un vídeo al respecto. Y nada más. Pues nada más, con esto y un bizcocho, nos vemos en el próximo episodio. En el próximo episodio. Vale, hasta Chao. pronto. Adiós.